Hola a todos, bienvenidos a otra excelente semana de trading. Vamos a mirar qué pasó la semana pasada con los mercados y qué estamos viendo para esta semana. Como siempre, acuérdense que esto es nuestra opinión personal y es de carácter informativo, de ninguna forma es una invitación a comprar o vender algún instrumento financiero. Nosotros no somos asesores y no conocemos su tolerancia al riesgo ni su situación personal. Así que cada uno tiene que decidir qué hace con su platica, pero acá les estamos contando qué estamos viendo nosotros. ¿Qué pasó la semana pasada? Básicamente las acciones siguieron subiendo, así que estuvo muy bien. Y miren, muy interesante, ya vamos a pasar por cada una de las gráficas, pero por ahora miren que finalmente se empezaron a alinear los bonos que subieron y eso es bueno para las acciones y el dólar bajó, que eso es bueno para las acciones. Finalmente tenemos acá congruencia entre estos activos y la subida de las acciones. Y finalmente el Bitcoin, que llevaba tiempos haciendo nada, subió 3%. Y bueno, empecemos a mirar ya las gráficas en más detalle y ahí hablamos de cada una de estas cosas. Lo primero es que acá tienen qué nos está diciendo Enigma y acuérdense que Enigma es un algoritmo de intramercados, es decir, él mira monedas, commodities, acciones, volatilidad, etcétera, para decidir si los mercados están en alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo. Y Latinoamérica finalmente la semana pasada se nos pasó todo a bajo riesgo, con uno de los pocos que faltaban siendo Colombia. Pero como ven acá, Colombia sigue siendo el peor de todos estos mercados y el que ha empujado poquitico desde los mínimos versus miren algo como México. Y bueno, ya ven en todos, Perú, ya estamos también empujando muy bien. Chile ahí va, Argentina ahí va, Brasil subió y después cayó, pero acuérdense que Brasil tenía elecciones este domingo, ganó Lula, así que es otro país con inclinación más hacia la izquierda que queda en Latinoamérica. Pero lo bueno por ahora, en términos de inversión, y acuérdense que acá no nos importa mucho lo político y solamente le ponemos atención cuando nos afecte el tema de las inversiones que estamos mirando. Y en Brasil, aunque nos fuimos a la izquierda, lo bueno es que Lula está diciendo que él va a seguir explotando todo el tema de materias primas porque sería una locura no hacerlo. Entonces vamos a ver cómo abren los mercados hoy con el nuevo presidente, pero en teoría a largo plazo y mediano plazo, y si estamos empezando un ciclo de emergentes y de materias primas, pues Brasil puede ser un muy buen sitio, asumiendo que la retórica del presidente sigue igual. Mientras que en Colombia, hasta que no cambiemos eso, no habría ninguna razón para estar invertidos aquí versus otros sitios que tienen commodities y que los presidentes, así sean de izquierda, no están empecinados en acabar con la minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Entonces, nos toca ir mirando qué nos van diciendo los algoritmos, pero por ahora Colombia es el peor sitio para estar de todos los países de Latinoamérica en términos de inversión. Ahora miremos el mercado de Estados Unidos. Y Enigma acá también nos está diciendo que todo está bien, seguimos en el mediano plazo con bajo riesgo en todos los índices americanos. Como vimos en la grafiquita del principio, los más fuertes son el Dow Jones y el Russell, que son compañías pequeñas, y los más débiles son el S&P y el más débil de todos es el Nasdaq por ahora. Acá las lineecitas azules que ven ustedes en el S&P son las zonas que tenemos de resistencia hacia arriba y soporte hacia abajo. Full transparencia, yo estaba invertido como al 20 puchito por ciento desde estos niveles de por acá y cuando rompimos este día fuerte saqué un contrato. Mi expectativa era que después de romper esta resistencia íbamos a subir, testear por aquí abajo y seguir empujando. Tristemente saqué este contrato acá y no me pude montar porque el precio no se me devolvió hasta donde yo esperaba. Así que ya tengo un poquito menos del 20% del portafolio invertido. Pero bueno, sigo montado largo un pedazo. Para mí todavía esto sigue siendo un mercado bajista y esto es un empuje dentro de un mercado bajista. Entonces yo sigo cauteloso y apenas vaya viendo más cambios y más cambios que me digan que ya se acabó el mercado bajista, pues voy aumentando mi exposición y de la misma manera, si veo que el mercado empieza a retroceder por debajo de estos niveles de acá donde ven las líneas rojas, empiezo a disminuir exposición. En términos de indicadores de sentimiento, que acuérdense que estos son de corto plazo y muy reactivos, vemos que seguimos con sentimiento positivo en todos los índices.
Y ahora hablemos del dólar. Y acá tenemos nuestro canal, estamos llegando arriba y finalmente las últimas semanas esto se nos devolvió, principalmente las últimas dos. Esto es una gráfica semanal. Entonces vamos muy bien, nuestro target más o menos era el 108 por acá, va a ser el primero, aunque por acá ya hay resistencia donde estamos rebotando un poco o devolviendo un poco la caída y después estaríamos por ahí por el 107 y después ya hacia el 104. Esos serían nuestros targets más inmediatos. Como todo esto no necesariamente va a bajar así en línea recta, podemos tener por acá peloteo y bajamos. Acuérdense que esta semana tenemos muchas noticias económicas, Fed, Europa, etcétera, nos hablan de cuánto van a subir las tasas de interés y tenemos datos de empleo este viernes también en el mercado americano y eso mueve los mercados muy fuerte. Así que con esas dos cosas, esto se puede ir para cualquier lado. Así que hay que manejar muy bien nuestras posiciones tanto en acciones como en bonos como en dólar. Pero por ahora el dólar está bajando, retrocediendo en general contra las otras monedas del mundo y esto es bueno para las acciones y es bueno para los commodities y es bueno para los mercados emergentes. Los tesoros, miren, pegamos contra nuestra línea de soporte que decíamos, uy, de aquí para abajo esto ya se complica demasiado y aquí rebotamos muy bien y cerramos como en la mitad. Ahora que tenemos, vamos a tener resistencia acá arriba hacia el 103 y otra vez nuestro soporte hacia el 92. Estamos como en la mitad del rango, pero por ahora, por lo menos acá tuvimos un poco de mejora en términos de los bonos. Otra vez, esto va a moverse muchísimo dependiendo que haga la Fed y dependiendo que nos salga el dato de empleo del viernes de esta semana. Materias primas siguen manteniendo esta línea de tendencia, ahí empujamos un poco para arriba esta semana, nada así como muy interesante para reportar, estamos ahí entre este rango como entre el 23 y el 27 y ahí seguimos. Miren el buen rebote, esta es lo que yo les decía que ustedes pueden mirar desde su casa, es para largo plazo, pero ustedes le ponen a una gráfica semanal, un promedio móvil de 200 y normalmente las caídas muy grandes de los mercados pasan cuando no pueden mantener esta línea. Claro, de aquí hasta acá ya tenemos una caída del 25% que no es nada pequeña, pero lo importante es que normalmente estas caídas frenan acá, pero cuando no logran frenar, pues esto se vuelve catastrófico, como en el 2000 o en el 2008, que son caídas del 50 y pucho, 80 y pucho por ciento. Entonces, por ahora, respondiendo muy bien el S&P 500 a esa línea, y miren, un empuje muy bueno en las últimas 2 semanas. Una cosa que tienen que saber también es que el rebote promedio en un mercado bajista es más o menos del 12%. Entre más llevamos tiempo en un mercado bajista, los rebotes tienden a ser más grandes, porque los osos, es decir, los que le apuestan a la caída, van perdiendo fuerza y cuando lo empujan, los compradores logran llegar cada vez un poquito más lejos, un poquito más lejos. Entonces acá puede que esto sea un poco más grande, pero el rebote promedio es del 12 y ahí es donde estamos. Entonces ojo que por acá cerca y las líneas que les mostré hace un ratico en el S&P tendríamos resistencia fuerte por aquí por los 400 o los 4000 y los 4020 más o menos, 4160. Por ahí más o menos están las zonas de resistencia inmediatas. Entonces a esto le puede quedar un poquitico, pero ya tenemos que estar pensando en cómo vamos a manejar el riesgo por si esto se nos empieza a devolver. Y parte por eso es que yo saqué un pedazo de la posición. No todo porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Todavía hay mucha gente corta y esto puede seguir subiendo bastante. Entonces no tenemos que tomar decisiones de salirse del todo o quedarse adentro del todo. Podemos ir tomando, si tenemos más de un contrato o suficientes acciones, podemos ir vendiendo parcialmente y si baja un poco, recompramos y esperamos el empuje, etcétera. Miren qué vi yo el viernes que me preocupa un poco. Estos son velas diarias y acá tienen el dólar y miren que vimos el viernes, el dólar subió muchísimo y lo lograron devolver, pero en todo caso cerramos más arriba del cierre anterior. Esto es negativo para acciones normalmente. Bonos, bajamos, cerramos por debajo de donde abrimos el día anterior. Mientras que miren lo que hizo el S&P, una vela gigante como si tuvieran muchísima fuerza, pero ni los bonos nos están diciendo que esto está soportado por estos flujos, ni por el dólar. Y también cuando yo empecé a mirar internos de una forma mucho más específica, veo algo de deterioro. Nada terrible, pero
El viernes con esta subida yo esperaba ver todos los indicadores de fuerza interna y todo eso mostrándome aumentos y cosas positivas y al contrario me mostraron algo de deterioro. Entonces, ojo con los índices que seguimos en teoría muy bien, pero podemos estar extendidos en este momento. No quiere decir que no podamos subir otro poquito, pero ¿qué tanto le queda esto antes de una corrección así sea temporal? Yo creo que no mucho. Entonces, traders, hay que manejar nuestro riesgo. Una gráfica interesante para esta semana. Y miren el ETF de compañías grandes chinas en qué niveles está. No veíamos estos precios desde el 2009. O sea, esto ha sido una caída impresionante. Y otra cosa que tienen que mirar también es que miren, desde el 2006 básicamente el que compró acá no ha ganado nada desde el 2006 hasta el 2023. Por eso es que a mí eso de comprar y mantener y no volver a mirar las cosas, pues no me gusta mucho porque esto es prueba de que puede pasar y que pueden estar perdiendo rentabilidad por muchísimos, muchísimos años. Puede haber buenas oportunidades en China. El tema es que allá la economía ya lleva desacelerada mucho tiempo. Los bancos centrales están tratando de ayudarle, pero China es un sitio muy volátil y si al gobierno no le gusta X, Y o Z, intervienen en las acciones o atacan compañías específicas, etcétera. Entonces es un sitio que puede dar muy buenos retornos de inversión, pero también es muy riesgoso. Entonces, pues bueno, pueden mirar si les gusta, pero acuérdense, con mucho cuidado porque es alto, alto riesgo China. Y ahora miremos cuáles son las conclusiones. Las cosas positivas es que tuvimos un muy buen cierre en acciones americanas este viernes y en latinoamericanas también. Los indicadores de sentimiento, profundidad y enigma siguen todos positivos, que es muy buena señal. Los bonos, finalmente, si miramos semanal, tuvieron un buen rebote de esos pisos y eso le ayuda a las acciones. El dólar también nos bajó, que es muy positivo para las acciones. Y todavía hay cortos, aunque ya hay muchos menos cortos que la semana pasada y antepasada. Lo negativo, que la volatilidad todavía sigue alta en todas las clases de activos, pero por lo menos disminuyó un poco esta semana, que eso es algo positivo. Los temas de liquidez y crédito siguen muy regular, así que eso es un negativo. El viernes vimos deterioro en internos, nos puede estar dando alerta de que puede venir un retroceso en esta subida y también vimos divergencia con los bonos bajando, el dólar subiendo, mientras que las acciones empujaron muchísimo el viernes. Entonces esto también es una señal negativa que nos pone en alerta de posible reversa en los mercados en estos días. Y tenemos reuniones de la Fed de tasa de interés y de bancos europeos, así como información de empleo en Estados Unidos que nos va a poner bastante volatilidad en estos mercados esta semana. Entonces, para concluir, mercados siguen con signos muy positivos en general, pero podemos estar sobrecomprados temporalmente y nuestra expectativa más probable es que podamos tener un retroceso en acciones esta semana. Otra vez, esto es lo que vemos más probable por algunas de estas cosas, pero dependiendo de lo que haga la Fed y de lo que salga el viernes en datos de empleo, esto se nos puede cambiar bastante y puede dispararse para arriba o dispararse muy fuerte para abajo. Entonces, ojo esta semana con el manejo del riesgo y el manejo de las posiciones. Espero les sirva y hasta la próxima.